Invitado el día de hoy Anderson Moscán. Se trata de Giovanni Tarihuana, dirigente de la Unidad Popular, que ya está en nuestros estudios y que ya vamos a iniciar la entrevista con él, pactada para el día de hoy. Por supuesto, a la gente de Guayaquil que nos Oye, está viendo, dímelo, yo, Anderson. yo soy la gente de Guayaquil que los está viendo. Oye, Giovanni no se pierde un paro, ¿no? Este es como el pana que tenías que no se perdió una fiesta, Giovanni no se pierde un paro. Yo nunca he visto un paro en el que no esté Giovanni. En la época de Correa, en la época de Moreno, en la época de Lazo. Qué gusto tenerlo ahora en los estudios. Es sin duda una voz del sindicalismo muy, muy relevante y de la Unidad Popular, que por cierto participa activamente de las luchas sociales. Vamos a escuchar pronto la versión de Giovanni Tarihuana. Y precisamente antes de pasar a la entrevista del día de hoy, como les había comentado, a todas las personas que nos están viendo en Guayaquil y sobre todo que hacen de la tecnología su brazo derecho, atentos con la siguiente recomendación, porque la ATM ahora está en tu celular. Podrás conectarte con Movit, la aplicación número 1 de transporte público. Aquí podrás acceder en tiempo real a la información precisa del transporte público, tiempo de espera, frecuencia, recorrido, distancias y paraderos. Así podrás optimizar tu movilidad, planificar tus viajes y ahorrar tiempo. Recuerda que el servicio de la ATM y Movit es completamente gratuito y fácil de usar. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por tu movilidad. Dicho esto, le damos la bienvenida a Giovanni Tarihuana, dirigente de la Unidad Popular. Giovanni, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jefferson. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a usted también por aceptar la entrevista. Antes de pasar con Anderson, un par de precisiones y sobre todo un par de acotaciones a lo que son las primeras horas de lo que ha sido anunciado el paro para el día de hoy. Primero, una evaluación general, ¿cómo ha amanecido hoy el país y sobre todo en qué provincias precisamente se han sumado al paro, Giovanni? Bueno, Jefferson, en primer lugar, esta es una jornada de lucha. Hay una diferencia sustancial en lo que sería un paro y un levantamiento. Los convocantes, la CONAI, el Frente Popular, el FUT, han hablado de una jornada de lucha, donde va a haber distintas expresiones. ¿Qué puede ser un paro también? Un paro tiene unas connotaciones de paralizar la producción de manera total. Un levantamiento. Pero hay cierre de carreteras. Pero tiene que ver con lo que hoy se propone la protesta. Es un inicio. Todavía no es un paro, todavía no es un levantamiento. Aspiramos a que con esta expresión democrática de la gente en las calles, en carreteras, entiendo que en la costa ecuatoriana, en la troncal amazónica, en buena parte de la Sierra Norte, la Sierra Sur, entiendo que hay reportes en Loja, en Cotopaxi. En la tarde va a haber movilizaciones en las capitales provinciales, de movilizaciones de marchas. Buscan llamar la atención y que el pueblo sea escuchado por el gobierno de turno. Esa es la visión que tenemos. Hay una incorporación de distintos sectores, dependiendo del territorio, la capacidad organizativa, la decisión de lucha, va a haber distintas expresiones que se irán sumando. Se ha dicho por parte de la CONAI y del Frente Popular que esta será una lucha progresiva, va a ir sumando contingentes en función de que haya o no la respuesta de Guillermo Lasso. Entonces, en un inicio, rechazan, digamos, estas acciones de tratar de paralizar, por ejemplo, el cierre de vías que ya hay en distintas ciudades. ¿Ustedes rechazan esto? No, para nada. Como dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la protesta incluye carreteras, plazas, calles, y los sectores que están cerrando las vías son los que no están siendo atendidos. Veamos en la costa ecuatoriana, ¿dónde está el punto de conflictividad? Son los sectores precisamente donde hay agricultores arroceros que han sido desoídos todo este tiempo por el gobierno nacional. El movimiento campesino, por ejemplo, indígena, el día de ayer el movimiento campesino dijo, tenemos ya una hoja de ruta con el ministro de Agricultura, el señor Álava, vamos a crear estas mesas técnicas, chao a la movilización. Bueno, eso es una parte de los agricultores, los que seguramente llegaron a un acuerdo, habrá que ver en qué términos con el gobierno nacional, pero hay otra parte que no se siente representada, que se siente golpeada por el paquetazo, la elevación de combustibles, que no tiene respuesta respecto al precio de sustentación y que obviamente se está expresando hoy en las calles, como hacen por ejemplo el movimiento indígena en la troncal amazónica, varios pueblos y nacionalidades que han sido desplazadas por las petroleras, por las mineras, que no reciben una respuesta del gobierno. Los pueblos del norte de Pichincha, Tabacundo, Cayambe, de igual manera. Y en la tarde vamos a ver en las capitales provinciales, Quito, Guayaquil, Portoviejo, Loja, como sectores urbanos, pobladores, jóvenes, trabajadores, maestros, vamos a expresar en marchas organizadas hacia el centro de cada una de las ciudades. ¿Pacíficas? Por supuesto, siempre la acción del pueblo es para levantar la voz, para hacerse escuchar.
Obviamente la violencia será en la medida en que hay represión o que efectivamente no hay respuestas. Dos puntos que acaba de topar Giovanni antes de darle la palabra a Anderson Moscán. Usted habla, son grupos campesinos que representan a cierta parte de los campesinos, a cierta parte de los agricultores. Ustedes también, en ese sentido, ¿a quiénes representan ustedes? A ver, nosotros como Unidad Popular tenemos una amplia base social, tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, como en el campo y la ciudad. Obviamente el pueblo tiene organizaciones. Esta convocatoria son de las más importantes organizaciones de este país. El FUD, el Frente Popular, la CONAIE. Pero más de aquello, están convocados todos los sectores que sienten inconformidad, que no están siendo atendidos, los productores de leche, los cañicultores, los arroceros en el campo, pero también los pequeños comerciantes que están siendo perseguidos precisamente por llevar un pan a la mesa de sus hogares. Hoy todos los quienes estamos contra la elevación del precio de los combustibles tenemos un espacio en la protesta. Los que están de acuerdo, los que aplauden las medidas del Fondo Monetario, está bien. Es su derecho, pero la mayoría del pueblo ecuatoriano no aguanta más el peso de la crisis. Hablaba sobre manifestaciones progresivas. ¿Cómo puede entender el común de los ciudadanos de eso? Es decir, que hoy pueden ser pacíficas, pero que mañana pueden tomar otras acciones. Progresivas tienen que ver con que distintos sectores, de acuerdo a su nivel de organización, de decisión, se irán incorporando a la acción. Mientras no exista una respuesta del gobierno frente a, por ejemplo, el planteamiento de que haya un real congelamiento del precio del diésel, porque no está bien que el presidente diga congelo pero sube de golpe porrazo a 1.90 el galón de diésel. O sea, se adelantó la elevación hasta el mes de enero, ¿no es cierto? Y luego nos dice descongelamiento. No, aquí debe haber una respuesta del gobierno. Si el gobierno no responde, si el gobierno hoy que presenta la reforma tributaria busca golpear a los sectores medios, si el gobierno el día 30 de octubre presenta una proforma presupuestaria para el año 2022, donde se ratifica en recortar presupuesto de educación, de salud, de seguridad social, seguramente otros sectores se incorporarán a la movilización para pedir ¿qué? Que el gobierno cumpla con soluciones para el pueblo, cumpla sus promesas de campaña y pare las medidas que afectan su economía, la economía de las familias ecuatorianas. Ahí tengo un par de cuestionamientos y sobre todo de preguntas que le quiero hacer más adelante, pero quiero dar la palabra a Anderson Moscán desde la ciudad de Guayaquil. Esta es su cámara, Giovanni. Anderson Moscán. Giovanni, ¿cómo vas? Qué gusto, Anderson. Gracias por estar en los estudios de Café La Posta. A ver, ¿por dónde empiezo, Giovanni? Esto iba a ser un paro, pero al final los agricultores y sobre todo los transportistas les hicieron el feo, y sin transportistas no hay paro. Anderson, primero responderte la afirmación del inicio. Por supuesto, en la lucha del pueblo nadie se cansa, decíamos en el Colegio Mejía y en la Universidad Central. Mientras haya injusticias, siempre habrá que levantar la voz y unirse al pueblo. Por otra parte, no. Si tú revisas las conclusiones que hicieron el colectivo unitario, reitero, la CONAIE, el FUD, el Frente Popular, donde está la UNE, la UGT, la FEWE, siempre hablamos de una jornada nacional de protesta, que estaba convocada desde antes porque hay varios temas pendientes para el pueblo ecuatoriano. Pero el día viernes, el gobierno de Guillermo Lasso le puso gasolina al fuego y nos plantea un paquetazo porque de golpe y porrazo sube el diésel a 1.90 y la gasolina a 2.55. Eso plantea que otros sectores que no estaban incorporados más bien ahora se han decidido a tomar acciones progresivas y hoy vamos a ver una jornada seguramente democrática. Quienes le apuestan a la violencia o a deslegitimar la protesta van a quedarse con los churos hechos. Hoy va a ser una demostración democrática en todo el territorio nacional. Va a ser una protesta pacífica. Me alegra, la celebro y la felicito porque siempre he defendido el derecho de todos a manifestarse por la razón que sea. Es legítimo salir a la calle y putear al presidente. Lo que no es legítimo es quemar un edificio. Si no se rompe esa línea, es una protesta maravillosa, porque va a obligar al gobierno a sentarse a dialogar con los sectores sociales, aunque yo creo, y hacia allá va la pregunta, que el gobierno ha mostrado que tiene voluntad de dialogar. Los que no parece que tienen voluntad de dialogar son los sectores sociales. El gobierno los ha invitado a la mesa, especialmente el señor Issa. De los 6 puntos que se trataron en la reunión con el señor Issa, hubo pleno acuerdo en 5, ¿verdad? 5, los movimientos que acompañaron al señor Issa de la CONAIE
estuvieron de acuerdo con el gobierno. El único era el subsidio a los combustibles. Salen de esa reunión y finalmente el gobierno decide, bueno, voy a congelaumentar, que es lo que en realidad sucedió. Congelaumentaron los precios de los combustibles, pero los dejaron estáticos. ¿No te parece un punto de partida para sentarse a conversar? Anderson, creo que tenemos visiones distintas, porque no se puede hablar de un diálogo sincero cuando el gobierno pretende engañar a la población y habla de congelamiento. Cuando nos plantea elevar a 1.90 el diésel, hablamos de consecuencias completamente fuertes para la economía popular, porque todo, absolutamente todo, en el tema de producción, de transporte de pasajeros, de mercancías, se eleva considerablemente. Solamente para ubicar una de las consecuencias de esta elevación. Los transportistas urbanos en Quito han planteado que debe elevarse el pasaje una vez más. Ya no hablan de 40, hablan de 45, de 50 centavos. ¿Sabes, Anderson, lo que eso significa para una familia que sobrevive con menos de $2 al día? Pagar, si coge solamente un bus, $1, o si son 2 miembros, $2 al día en transporte. Están efectivamente echándole gasolina al fuego. En todo caso, el diálogo es importante siempre y cuando haya la voluntad. El gobierno no es cierto que ha tenido un acuerdo en 5 de los 6 puntos. La plataforma que ha presentado no solamente la CONAIE, también estuvo la FENOCIN, incluso avanzaron a mesas de diálogo. Se reunió con el Frente Unitario de los Trabajadores la ministra Vela. Pero son temas en los cuales no hay acuerdo. Uno, por supuesto, el tema de los combustibles, pero también en el tema de la explotación minera y petrolera en tierras comunitarias y de protección ecológica. También hay divergencias respecto a la reforma laboral que busca precarizar la mano de obra. También hay diferencias respecto al presupuesto general del Estado. Vamos a ver qué pasa este 30 de octubre, sí, que el presidente tiene que enviar a Proforma. Yo entiendo que hay diferencias, Giovanni. Yo entiendo que hay diferencias. Es natural que haya diferencias. Porque ustedes son los sectores sociales y este es el gobierno del banquero de derecha. Es natural que esto suceda y lo sabíamos todos que iba a pasar. Lo que no entiendo es por qué, si saben que hay diferencias, la vía de solución que buscan es la calle, que aunque legítima, no resuelve al final las cosas. El tema, Anderson, es que quien tiene el poder, quien toma las decisiones, ya está ejerciendo ese poder tomando medidas desde el mes de junio contra el pueblo. Son 5 meses y han sido 6 elevaciones de la gasolina y el diésel. Esa es una medida que toma el gobierno. Precisamente no en beneficio de los 17 millones de compatriotas, sino en la línea del Fondo Monetario Internacional. Nosotros entendemos que es un gobierno, efectivamente los grandes empresarios, de los banqueros, pero es del presidente de los ecuatorianos, debe escuchar a todos. Está bien que Guillermo Lasso se reúna con sus colegas y llegue a acuerdos, con los grandes empresarios para intentar poner una nueva ley laboral a beneficio de ellos, que se reúna todo el mes con el Fondo Monetario Internacional, que vaya a una hacienda y nos hablen de consensos. Pero lo que no está bien es que se quiera imponer un plan económico para ajustar solamente a las mayorías populares. Vía privatizaciones, vía recortes presupuestarios, no va a haber efectivamente sino conflicto social. ¿No te parece normal, Giovanni, no te parece normal que se imponga el plan de gobierno que fue votado por la mayoría de los ecuatorianos? Porque no me digas que no te habías enterado en campaña que Guillermo Lasso iba a seguir subiendo el combustible, que lo dijo clarito, dijo él no creía en el subsidio. De hecho, acaba de traicionar su plan de gobierno con el congelamiento. Pero el plan de gobierno de Guillermo Lasso es subsidio, hay que focalizarlo para la gente que realmente lo necesita. No hay por qué seguir subsidiando a Anderson Boscana y a Eduardo Tarihuana. Mira, el tema es que primero es lo primero. Antes de focalizar hay que congelar, pues. Porque nosotros estamos de acuerdo que los del quintil 1 y 2 paguen lo que deben pagar, o que la flota atunera no tenga un diésel de 0.90 centavos, mientras los pescadores artesanales van a pagar $1 más por cada galón, por supuesto. Pero volviendo al tema de qué gobierno llegó, este gobierno no fue votado por el pueblo, por su programa neoliberal. Los neoliberales, los que apuestan por el Fondo Monetario, votaron por Lasso en primera vuelta y tuvo el 20%. Con fraude incluido pasó a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Anderson, la mayoría de quienes votaron por Lasso, nosotros llamamos al voto nulo, lo hicieron porque querían salir del autoritarismo y la corrupción del correísmo.
Hay que mirar solamente cómo están las fuerzas legislativas. 3 de cada 4 fuerzas legislativas en la Asamblea Nacional, votadas también por el pueblo, son opuestas por lo menos al modelo neoliberal. Es algo que el gobierno no ha entendido. Esa es tu percepción, Giovanni. ¿Perdón? Porque esa es tu percepción, que está bien, es una interpretación de la realidad, pero al final los hechos, es que el señor Lasso tuvo 55% del voto popular, la mayoría de los ecuatorianos, muy largamente le dijo, ese es el plan de gobierno que hay que aplicar, si no le hubieran votado Dorado. Mira, Anderson, remitámonos al debate presidencial de segunda vuelta. Si Guillermo Lasso llegaba a decir que va a continuar la elevación del precio de los combustibles y que íbamos a llegar a tener la gasolina más cara que en Colombia y que el precio del diésel iba a estar a 1.90, si ganaba en la segunda vuelta Guillermo Lasso. Ese es un elemento concreto, pero más allá de aquello, la democracia no solamente es elegir, es participar en la toma de decisiones. Y por supuesto el pueblo tiene la posibilidad de decir, no estamos de acuerdo con que nos gobierne el Fondo Monetario Internacional. No estamos de acuerdo. Por supuesto que es posible. Por supuesto que sí. Tú puedes votar por alguien y a la final no estar de acuerdo con las acciones que realiza luego de que llega el gobierno. Lo que no es, este no es el caso, porque la gente que votó por Lasso sabía que era un tipo que no creía en el subsidio de combustible. Y a mí lo que me aterra siempre es cuando escucho a alguien hablar en nombre del pueblo, cuando los movimientos sociales, cuando la Unidad Popular, que es respetable, el FUT, que es respetable, la CONAIE, que es respetable, dice, es que nosotros el pueblo, ¿quién les digo que ustedes son el pueblo? Yo soy el pueblo también. Mira, Anderson, nosotros no nos arrogamos representación que no tenemos. Simplemente somos parte del pueblo, tenemos los mismos problemas, las mismas penurias, las mismas angustias. Porque son nuestros hijos los que no van a la universidad, son nuestras familias las que no tienen para tomar un bus, para llenar el combustible. Precisamente por aquello es que frente al gobierno de Guillermo Lasso, nosotros les decimos que no estamos de acuerdo con la política económica que nos está llevando no a la reactivación económica, nos está llevando a mayor crisis, porque quieren que el peso de la crisis la tengan los sectores populares y los sectores medios, cuando aquí hay plenamente claro que los grandes grupos empresariales, la banca, los monopolios de los alimentos, las empresas telefónicas, las transnacionales tienen ganancias extraordinarias, mi estimado Anderson. Solamente la proyección de este año, 2021. La banca privada va a tener ganancias equivalentes a 350 millones de dólares. Más de $1 millón diarios. Pero claro, mantienen las tasas de interés más altas de la región y en dolarización. Entonces no podemos salir adelante cuando hay políticas públicas, un gobierno que toma solamente en beneficio de los sectores poderosos. Necesitamos que gobierne para el conjunto del pueblo. Que ellos han ganado las elecciones, yo guardo mis distancias, pero me parece escuchar a Rafael Correa que decía, ganen las elecciones para que se aplique su plan de gobierno. No, el pueblo lo que reclama es soluciones y que paren las medidas que afectan su economía. Giovanni, te escuché al inicio de la entrevista cuando Jefferson Sanguña te preguntaba sobre la protesta y el carácter pacífico de la misma, que yo entiendo que es el espíritu real de la manifestación, y no estoy aquí hablando desde la hipocresía. Entiendo que nadie sale a la calle para generar violencia, pero la violencia se puede generar. Yo lo que quiero saber es si los líderes como tú, como Mesías Tatamue, que por cierto, Mesías no se jubila, viejo, como Leonidas Giza, como otros que son los rostros visibles detrás de una manifestación que convoca a miles de personas a la calle, están dispuestos a asumir la responsabilidad si las cosas se salen de control, porque no lo hicieron en octubre de 2019, y cuando aquí se quemaron instituciones públicas, se secuestraron periodistas, se le partió la cabeza a ciudadanos con piedrazos por la espalda, el señor Leonidas Giza y todos los demás dijeron al estilo Bucaram, yo no fui. Pero Anderson, el tema, por ejemplo, del incendio de la Contraloría, años después queda bastante claro que tiene que ver con la banda mafiosa que dirigía la Contraloría y de un autoatentado. Vamos a ver cómo llega la justicia en ese plano. Todos condenamos, y me incluyo en manera inmediata, la agresión que sufrió Freddy Paredes, por ejemplo. Pero con la misma fuerza, nosotros reclamamos el abuso de la fuerza pública, que lo hizo no solamente el Defensor del Pueblo, la CIDH, sino que costaron 11 vidas. El presidente de la República decía, hecho el chistoso, de que ojalá Freddy Paredes salga en esta ocasión con casco.
Nosotros decíamos efectivamente al pueblo que hay que estar atentos para no recibir un bombazo en el que se pierda el ojo, la vista a varios compañeros o que peor aún se pierdan la vida. Efectivamente todos no queremos que haya caos, que haya enfrentamientos, pero en buena medida... Pero si hay caos, se van a hacer responsables. Habrá que ubicar quiénes son los responsables en su debido momento, por supuesto, Anderson. Pero porque si hay una actitud prepotente, abusiva, represiva de los medios de parte de la fuerza pública, obviamente el Estado es el que ejerce la violencia. Dame un segundo que la historia te juega en contra. ¿Cómo que hay que ubicar quiénes son los responsables? No ubicaban quién era el responsable cuando Isa y el otro que no me acuerdo cómo se llama, Vargas, secuestraron policías y periodistas. Mi equipo de periodistas estuvo ahí secuestrado por este señor, que hoy anda hecho el demócrata. No sabe quién es el responsable de ese secuestro, de que gente estuviera por horas sin poder moverse contra su voluntad. Ustedes saben quiénes son los responsables. Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, a la final nadie quiere asumir. Son muy buenos, y no estoy hablando de ti, pero el señor Isa, el señor Vargas fueron muy buenos para llamar a una protesta que terminó en delitos como el secuestro, la agresión, como agarrar a un policía y empezar a darle palmadas delante de la gente, que eran policías secuestrados, y luego para decir yo no fui, no hablo español. Mira, el tema es sustancial cuando hablamos de la violencia del Estado. Ahí hubieron violaciones, inclusive algunos hablaron de lesa humanidad. Hubieron más de 2.000 detenciones arbitrarias. Y me parece bien, y llévese presa a María Paula Romo, a Lenín Moreno, a todo el mundo. Por supuesto. Pero eso no quita que si hubo agresiones y violaciones de derechos humanos desde el Estado, tengan que asumir también los participantes de octubre de 2019, que hay quienes dicen que quieren replicarlo en 2021, las responsabilidades de haber cometido delitos. Porque no sé si estás dispuesto a admitir aquí, Giovanni, que eso es un delito. Mira, no creo que tú estés de acuerdo con secuestrar gente. Mira, nosotros reivindicamos el derecho a la protesta. Y eso incluye a veces, efectivamente, cuando se movilizan cientos de miles y millones, eventualmente excesos que deben ser controlados y eventualmente condenados. Pero de ahí a desvirtuar la protesta, a criminalizarla, como quieren hacer algunos sectores. Fíjate, es coincidencia. 2 años han estado investigando el caso de la Casa de la Cultura. Y yo, hoy, sorpresa, la Fiscalía General del Estado llama hoy, en medio de la movilización, a comparecer a Leonidas Issa a las 11:30 de la mañana. Dime tú si eso no es una provocación en medio de la movilización. Es un mensaje que de amedrentamiento, de decir que todo va a ser violencia, de deslegitimar. Por supuesto, eso nosotros lo rechazamos, nos solidarizamos con Leonidas, porque la justicia debe actuar de forma independiente, oportuna, pero también tomando en cuenta de no echarle gasolina al fuego. Giovanni, solamente porque tú sabes que yo soy terco e insistente, te dejo de vuelta con Jeff si me respondes esto. ¿Tú estás de acuerdo con que secuestre gente? Obviamente que no, mi estimado. ¿Por qué nunca lo condenaste? Pero porque efectivamente ha habido equipos de periodistas que han dicho que no estaban secuestrados. En todo caso, si la justicia llega a establecer aquello en una investigación independiente, habrá que resolver quiénes son los responsables. En todo caso, te decimos, nosotros somos una formación política combativa. Hemos enfrentado la represión a todos los gobiernos. Se te faltó, yo estoy peleando desde contra Febres Cordero, cuando era estudiante del colegio. Y efectivamente, cuando hay injusticia, obviamente la gente tiene derecho a rebelarse y ejercer efectivamente distintas formas de lucha. Listo, Jeff. Ok, como para igualmente seguir la conversación por acá, Giovanni. Algo que mencionaban precisamente los dos con Anderson, usted y Anderson, era precisamente este tema de las distintas posturas que se tienen desde el gobierno y de ustedes como dirigentes. Al final del día uno tiene que ceder, Giovanni. Es decir, tratar de mostrar sus posturas, tratar de mostrar las posturas del otro, decir, ok, en esto estamos diferenciados, podemos llegar a un acuerdo de esto, pero tratar de imponer las medidas de uno y tratar del otro también, tratar de imponer las suyas, no es llegar a nada. ¿En qué momento se puede ceder a algo? A ver, Jefferson, el tema es que cuando hablamos de derechos, no son negociables. Los derechos se ejercen. Por ejemplo, el tema de la educación es un derecho de nuestros hijos, es el futuro del país. Cuando el gobierno dice no tengo plata, porque siempre les falta la plata para educación, y recorta $1.000 millones, ahí no hay punto intermedio, porque se afectan las escuelas, el ingreso a la universidad.
Cuando el gobierno plantea, por ejemplo, el tema de la elevación de los combustibles, que implica subir el precio de la canasta básica, de los pasajes, Quito es una ciudad con el mayor índice de desempleo, subirnos los pasajes a 45, 50 centavos, o sea, ¿dónde terminó medio? El tema es que el gobierno debe escuchar. Obviamente no le pedimos que sea un gobierno de izquierda, pero lo mínimo, un gobierno debe ser responsable. La primera deuda que el gobierno debe asumir y pagar es la deuda con su pueblo. Debe garantizar educación, comida, reactivación productiva, bajar las tasas de interés. Eso es lo que reclamamos. Obviamente el gobierno se resiste porque está preso del dogma neoliberal, de las medidas del Fondo Monetario, que nunca han resuelto la crisis en ningún país del mundo. Pero, por ejemplo, cuando se quieren empezar, o sea, cuando quieren conversar ya con los sectores que tienen estos diferentes puntos de vista, para ser más específico, el Pachacutic. Pachacutic se reúne la semana anterior, dan ciertas declaraciones de que tienen resultados optimistas, en palabras del señor Maldon Santi, y después el señor Leonidas Diza, titular de la CONAIE, dice, rechazamos que se hayan reunido. Entonces, ¿cómo se puede entender esto de que quieren tratar de mantener esta apertura de diálogos, pero cuando existen estos diálogos condenan que se hayan reunido con quienes se tiene que tratar de negociar? Mira, yo creo que con el gobierno hay que reunirse las veces que sean necesarias, pero llegar a acuerdos reales. Okay. Porque Pachacutic se reunió con Guillermo Lasso y les dijo que va a congelar, pero antes de congelar sube a 1.90 el diésel. Entonces es un engaño, es una trampa. Tanto es así que la FENOCIN, que es otra organización que estaría instalada sus mesas de diálogo, tuvo que decir, bueno, esto es una burla. Nos tienen negociando, nos tienen ubicando. Acaban de decir algo similar los productores agrícolas de banano en el tema de la costa ecuatoriana. Los arroceros también, que firman cada vez y cuando acuerdos supuestamente técnicos, pero a la hora del té se impone la visión y la agenda neoliberal del gobierno. Entonces, obviamente, el gobierno que toma las decisiones, porque es un decreto el que firma, el que sube no la gasolina, si se respeta no el precio del arroz, el que dice vamos a tener educación y seguridad social o no, es el gobierno nacional. Entonces, para que haya un diálogo real, sincero, donde se pueda llegar a puntos de acuerdo, obviamente no puede haber engaños de por medio. Sobre las acciones que van a tomar y sobre todo declaración del señor Chucuchagnay, a propósito de este tema de las movilizaciones, decía, podría durar días. ¿No le parece un poco irresponsable que pueda durar días cuando precisamente el hecho de paralizar, como usted bien ha dicho, no queremos paralizar las actividades? ¿No le parece irresponsable tener estas acciones? El tema es que esto es una lucha progresiva. Irá sumando nuevos sectores. No solamente los indígenas, luego los barrios de Quito, los barrios de Guayaquil, seguramente los pequeños comerciantes en Cuenca, hasta tener una respuesta del gobierno. O sea, la protesta durará lo que se demore el gobierno en decir, señores, vamos a establecer el congelamiento y nos sentamos a ubicar la focalización, vamos a atender educación, no vamos a cobrar más impuestos al pueblo. No es negociable la acción que realiza el gobierno. La duración de la protesta está en directa relación a la sensibilidad que tenga el gobierno de Guillermo Lasso. Yo te recuerdo el mes de octubre, el gobierno tomó el paquetazo el 1 de octubre, las movilizaciones empezaron el 2, el 3, y el gobierno se puso terco y dijo no, y la presión social fue en aumento. Y fueron 13 días, y al final el gobierno de Lenín Moreno tuvo que decir, deróguese la elevación de los combustibles. No queremos llegar a eso, pero dependemos de la voluntad política del gobierno. Si se va a plantear como él dijo, el decreto es inamovible, nosotros decimos la lucha es inclaudicable. Es decir, no es negociable la acción que tomó el día viernes del gobierno nacional. Para nosotros nos parece un garrotazo, un paquetazo, y por eso lo rechazamos. Pero hay otros temas pendientes, te decía, el presupuesto. ¿Cuándo van a pagar la deuda del Seguro Social? ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés? Vamos a ver, el día de hoy van a presentar la reforma tributaria. Hay dos cosas que nos preocupan. La una, que se van a cargar con quienes viven de su trabajo, que viven de su salario, me refiero a los sectores medios fundamentalmente. Y quieren perdonarle una vez más, eso estaba en el proyecto original, los intereses por mora a los grandes deudores, por $2.000 millones. ¿Cómo es eso que nos piden sacrificio a los ecuatorianos pagando más los combustibles y a la banca, a las grandes empresas les van a perdonar $2.000 millones de intereses? Pero, por ejemplo, la contribución que estaría ya en este nuevo proyecto de ley
en un inicio las personas que tenían que contribuir o que tendrían que contribuir eran las personas que ganaban $2,000 mensuales. Ahora esto subiría a $2,500 o $3,000. ¿Cuál sería la base que ustedes creen considerable para las personas que deben aportar? Mira, nosotros creemos que más que cargarle a la gente que vive de su salario, a las personas naturales, debe establecerse como en otras latitudes un impuesto a las grandes fortunas, Jefferson. Porque aquí ha habido sectores que en medio de la pandemia han ganado multimillonarias cifras. No estábamos hablando de 100, sino de 200 y hasta 300 millones de ganancia. Y no son más de 100 empresas. ¿Qué tal si a ellos les establecemos un impuesto a las grandes fortunas del 2%? Es decir, que siguen teniendo 98% de sus utilidades, no se van a empobrecer. Pero hemos calculado que eso significaría $4,000 millones. ¿Por qué no empieza el gobierno y da una muestra, no de los 7.600 millones de dólares que no recauda de los grandes evasores, empezando por lo menos con la tercera parte, 2.000 millones, y se evitan meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos? Claro, está por verse, está en disputa todo el tema de Pandora Papers, los Panama Papers, y obviamente nosotros nos preguntamos, ¿será que no les cobra a los grandes evasores aunque dice que sabe quiénes son? Porque el propio presidente está llevando su fortuna y sus bienes fuera del país a paraísos fiscales, donde todos sabemos que la principal razón es la evasión de impuestos. Ok, le devuelvo la palabra a Anderson Boscan desde Guayaquil. Anderson. Ahí, no sé si me tienen. Ahí. La imagen Ahí estamos. se me fue un segundo. Ahí estamos. Giovanni, vamos a estar pendientes de la manifestación. Vamos a estar pendientes de la reacción del gobierno. Hay reportes ya a esta hora de vías cerradas en gran parte del territorio nacional, al menos 7 provincias con vías cerradas como parte de esta jornada de protesta de los movimientos sociales. El presidente ha dado una declaración asegurando que esto contraviene la ley, que el cierre de carreteras y la paralización de comercialización y de servicios está expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Esperan ustedes una reacción de la fuerza estatal por esta jornada de protestas? Sería realmente, digamos, penoso que las Fuerzas Armadas y la policía termine con un derecho constitucional que es a la protesta. Y que efectivamente, de boca pero para es la afuera, misma Constitución la que dice que no se puede cerrar vías y paralizar servicios. Mira, la Si Corte hablamos de Interamericana de Constitución, ¿no? Derechos Humanos dice claramente que el derecho a la protesta se da en plazas, carreteras y en calles. En todo caso, yo recuerdo que es el mismo discurso de quien está en el poder. Lo mismo decía Correa, lo mismo decía Lenín Moreno. Y efectivamente es un mal antecedente que Guillermo Lasso, que antes aplaudía al movimiento indígena, a los campesinos que enfrentamos al gobierno autoritario, hoy organiza contramarchas y aparece en los sándwiches. Simplemente ha cambiado el proveedor. Nosotros queremos que efectivamente la lucha va a depender en la medida que el gobierno tenga sensibilidad para que esto no se prolongue, porque si el gobierno no da respuesta, se vuelve tosudo, obviamente esta será una ola que se irá incrementando. Hay un pueblo que tiene descontento. Varios sectores pasan del descontento a la movilización. Si a eso le meten represión, Anderson, lo decimos con toda la responsabilidad del caso, evidentemente eso va a significar un ascenso de la ola. Nosotros queremos efectivamente por la paz del país que haya sensibilidad de parte del gobierno y se dé paso a las propuestas y a las demandas del pueblo. Ok, esas fueron las declaraciones de Giovanni Tarihuana de Unidad Popular. Muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos. Lamento no haber estado allí presencialmente. Vine a Guayaquil a marchar con ustedes hasta el centro de la ciudad. No marches mucho. Y estas eran las declaraciones de Giovanni Atarihuana, titular y sobre todo de los dirigentes de Unidad Popular, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Dicho esto, vamos con la última parte del programa, por supuesto, de la mano de Anderson Boscan, el punto final y la conclusión a que a todos ustedes les gusta cada mañana. Dicho esto, vamos con el punto final.